¿Está ahí? Me parece que va a estar acá. Ahí yo llego. Bueno, chicos, los que están en el hogar con el cielo plomizo en la ventana, están muy cálidos con el café y demás. Acá tengo 4 valientes nada más. Así que cuando ustedes me den el ok, empezamos. Cuando ¿Se quieran, escucha? ¿no? ¿Se escuchó? Sí, se escucha. Bueno, hay un montón que están en las casas, así decían alguien. Me voy a las casas. Así que yo empezaría, tengo 4 chicos nada más acá. No sé cuántos son los que habitualmente vienen en lo presencial. Y me dicen que 15, bueno, faltarían 9. 10. Así, 11. Entonces, empezamos y vamos viendo cómo se manejan las cosas. ¿Qué les parece? Sí, perfecto. Bien. ¿El que habla quién es? Porque la voz me está absolutamente conocida. Sí, Doc, Sebastián, de su comisión. Santiago, ¿cómo estás? Sebastián, todo bien. Sebastián, estábamos con Devito en el primer año, ¿no? Sí, el año pasado, sí. Bien. Entonces, Sebastián, vos sos el líder acá. Bueno, acá tengo 3 más. Mirá vos, qué bien. Extraordinario. Con el simple toque acá, en cualquier lugar. Bueno, empezamos a decir algunas cosas. Yo voy a puntualizar algunas del módulo de tiroides que me parecen importantes porque hay algunas que ustedes cuando pisan la Universidad de Buenos Aires en el primer año ya las conocen. Por lo tanto voy a hacer bastante de pasar esas cosas y de dar puntualización en otras, quizás un poco más interesantes. Si uno tiene un paciente con agotamiento facial, mioedema, infiltración del cuero cabelludo, reflejos lentos e impronta lingual, si a eso se suma que le encuentran bradicardia, anemia, hiponatremia, constipación, cambios en la voz, mioartralgias, calambres, alteraciones del gusto y olfato y la presencia de derrames, ¿ustedes qué dirían? Que este es un paciente que reúne todas las condiciones para ser un hipotiroideo, pero no siempre estas condiciones están todas juntitas, ¿eh? Y si uno ve que algunas 4 o 5 de las que estamos citando están presentes, uno puede sospechar la presencia de una hipofunción tiroidea. Entonces, si sospechamos en la posibilidad de una insuficiencia tiroidea, lo primero que tenemos que saber etiológicamente cuáles son las causas más frecuentes que lo producen. Y ahí entramos en un terreno que para mí es muy importante, que es la autoinmunidad, que es la causa de disfunción tiroidea en más o en menos más frecuente. Después vemos con un poquito más precisión los anticuerpos, pero esta es una de las causas que tengo que pensar en ese paciente que potencialmente tiene todas esas condiciones. En segundo lugar, si el paciente no tuvo una cirugía. La cirugía concretamente es una cirugía que abarca el cuello. Si yo veo la cicatriz, por eso la inspección es importante, o si el paciente me cuenta que tiene una cirugía tiroidea efectuada, puede haber un hipotiroidismo postquirúrgico. Bueno, me retracto de los 4 valientes porque en realidad ya estamos llegando a los 15 valientes, Bien. También tenemos que hacer en la anamnesis la posibilidad de que el paciente ese haya recibido yodo por alguna circunstancia. ¿Y por qué circunstancia se recibe yodo? Como terapéutica habitualmente de una hiperfunción previa. Entonces el paciente de una hiperfunción con un tratamiento para la hiperfunción, por ejemplo con yodo, puede quedar hipotiroideo. Y las cosas mucho menos frecuentes que son los hipotiroidismos secundarios. Esto es que la tiroides está comprometida porque hay una disfunción de una glándula
supervisora, que es la hipófisis, o por una estructura supervisora, que es el hipotálamo. ¿Está bien? Y ahí hablaríamos de secundario. Y llegamos a un extremo de esa cosa que es el coma mixedematoso. ¿Qué es el coma mixedematoso? Es el estado terminal del hipotiroidismo desde el punto de vista de la evolución clínica. Y recuerden siempre las 3 H's, la hiponatremia, la hipotermia y la hipotensión. Y en rojo está la hipotensión, porque les quiero referir que es la más importante de esas presencias, puesto que si el paciente hipotiroideo grave está con hipotensión, rompió el último equilibrio que les quedaba para protegerse. Ya no está con vasoconstricción periférica para no perder calor, sino que se vasodilató. Y ese paciente está perdiendo los pocos mecanismos defensivos que tenía hasta ese momento. Obviamente que la hipotermia es importante, pero tenemos que tener muchísimo cuidado en los pacientes hipotérmicos de calentarlos rápidamente como uno tendería a hacer, puesto que hacemos precisamente lo que decía antes. Le rompemos el equilibrio de defensa y de la vasoconstricción pasamos a la vasodilatación, y la hipotermia tratada con calentamiento externo puede ser contraproducente. Ante esta situación, siempre pensar en fármacos, siempre, chicos, esto, por favor, ténganlo muy, muy presente, la existencia de qué farmacoterapia el paciente tiene. Del estadio de sepsis y de las situaciones comórbidas, porque un paciente puede tener una insuficiencia cardíaca, ser un paciente hipotiroideo conocido, y dar tratamiento de insuficiencia cardíaca como cosa de principalidad, y dejando al hipotiroidismo quizás no bien corregido, y eso a comorbilidad puede llevar al coma mixedematoso. Entonces, todo esto que vimos como características semiológicas de un paciente con hipotiroidismo, las causas que lo pueden producir y las circunstancias puntuales que lo pueden llevar al extremo del coma mixedematoso, tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Ahí tenemos algunas caritas, algunas facies de pacientes hipotiroideos. Y ustedes vean que lo importante es el agotamiento, y ustedes vean que la cosa puede ser en la infancia, y ese chico infante que tiene la imposibilidad de cerrar adecuadamente la boca, porque tiene una macroglosia muy marcada, como tiene la paciente de la izquierda, ¿sí? Entonces podemos tener afecciones tiroideas de magnitud importante en diferentes grupos etarios. Si al revés tenemos esto, decimos, este paciente corrió una carrera, está transpirando, está extenuado por esa carrera. Ese paciente tiene nerviosismo, tiene fatiga, tiene debilidad, tiembla, tiene sudoración excesiva, sufre de intolerancia al calor y lo cuenta, es hiperactivo, tiene palpitaciones, e incremento del apetito y pérdida de peso. En este rubro uno dice, ojalá esté hipertiroideo yo porque como mucho y bajo. Esto es por un metabolismo totalmente exagerado. Y no confundamos, por favor, se los pido hoy, con todo mi humilde posibilidad de hablar, de que la tiroides tiene que ver con el peso. Por favor. Ni el hipotiroideo es gordo, ni el hipertiroideo es flaco, salvo extremos. Y cuando yo corrijo esa cosa extrema, vuelve el peso que originalmente debería tener. O sea que hay elementos, además de la tiroides, que juegan metabólicamente para que uno tenga determinado peso. Y no es la tiroides la que comanda. Entonces, yo estoy hipertiroideo, estoy flaco, pero en un extremo. Estoy hipotiroideo, estoy gordo, pero en un extremo. En las variantes subclínicas no tengo nada de eso. Digo esto porque vienen frecuentemente la consulta así. Tengo tiroides. Y la respuesta es, yo también, del médico. Pero tengo la tiroides que engorda. ¿Y cuál es la tiroides que engorda? ¿Y cuál es la tiroides que adelgaza? Pero ese es el concepto folclórico y popular que tenemos que ir desterrando desde el punto de vista científico. Pero van a internet y seguramente ese aumento de peso
pérdida de peso. Eso lo van a ver, pero no son provocadas exclusivamente por la tiroides. Ese paciente, otra vez, hiperactivo, taquicárdico, aumenta la frecuencia cardíaca, y una de las arritmias más comunes en el hipertiroidismo es la fibrilación auricular. La hipertensión que tiene el hipertiroideo, que por ahí lo van a ver, es sistólica. Aumenta la frecuencia cardíaca por efecto mancomunado de las hormonas tiroideas en exceso y el sistema adrenérgico. Pero como están liberando calor, están vasodilatados, por eso tienen calor. Entonces lo que aumenta es la presión diferencial. Ese es un concepto que me parece importante que lo tengan. La piel está caliente, está húmeda, a veces fina, la mirada es fija, con retracción de los párpados. El temblor es un temblor característico y fino, que hay que separarlo siempre del temblor esencial, como diagnóstico diferencial, o el temblor parkinsoniano, que es un temblor más grosero, ¿sí? La hiperreflexia, que se toma y que uno la puede constatar, y la debilidad muscular de la cual hacía referencia. Esto es una cosa muy poco vista. Uno dice, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la única que puede tener esos deditos que tienen el clubbing característico. Bueno, el hipertiroidismo de ciertas magnitudes inmunológicas, y recordemos otra vez que las causas más habituales de disfunción tiroidea son las autoinmunes, puede presentar eso. La mirada fija. ¿Ven la retracción del párpado superior? Claro, la mirada es una mirada de pánico, de miedo. Y eso lo van a ver bastante bien. Otra vez, una mirada de los dedos. En la foto de la izquierda, de la derecha, se trata de ver algo que como una placa enrojecida, que acá se ve mejor. En ambas, es bilateral, y es la placa del mixedema pretibial, que el paciente puede presentar en un contexto de autoinmunidad de características de enfermedad de Graves. Vamos a las etiologías. ¿Cuál es la más común? La autoinmune, claramente. Pero vamos a ver que hay algunas que no son autoinmunes. ¿Y qué influencian a estas características de irse para la hipofunción o a la hiperfunción? La genética. No es raro ver en una familia, en integrantes de familia de primer nivel, hijos, abuelos. Yo tengo pacientes que son abuelas, mamás y nietas, todas con alteración tiroidea. Quiere decir que lo genético tiene muchísima relevancia. Lo ambiental. ¿Qué es lo ambiental? Fundamentalmente el yodo. ¿Y el yodo cómo viene? El yodo viene en el agua y viene en los alimentos. ¿Qué hace la tiroides? Lo toma y desde a partir de él, por una serie de procesos que ustedes conocen bien, desde lo que es fisiología endocrina, sintetizan hormonas tiroideas. Pero hay zonas de mucho yodo, como las zonas marítimas, y zonas de poco yodo, como las zonas montañosas, en donde la tiroides tiene un exceso o tiene una carencia de ese material que es su materia prima para su función. Entonces las características ambientales tenlas en cuenta. Factores de crecimiento. Acá tomo la IGF-1 como un elemento de importancia para conocer cuál es uno de los factores de crecimiento. Nosotros tenemos en la circulación factores de crecimiento y factores de la inhibición del crecimiento. Están en un balance habitualmente para hacer la homeostasis. Pero si ese balance se rompe a favor de los que estimulan y con inhibición de los que inhiben, hay una formación, una propensión a hacer formación nodular, por ejemplo. Que si lo sumamos a lo ambiental, tenemos dos mecanismos. Los fármacos, y otra vez lo puntualizo, los fármacos. Siempre que un paciente se presente ante ustedes, averigüen exhaustivamente cuáles son los medicamentos que toman. Y después, ¿cómo? Ahora te voy a decir algunos que para mí son muy importantes. Y después podemos discutir algunos otros. Pero hay algunos que te los voy a decir que son muy importantes. Después, esas hormonas tiroideas tienen transportadores, tienen desiodinación, es decir, llegan a los tejidos y se logra el pasaje de una hormona a otra, y tienen receptores. Y hay una variedad de receptores a las hormonas tiroideas que parecería que fueran simplemente uno. Hay una familia de receptores
que tienen polimorfismos y que hacen que muchas veces la hormona tiroidea vaya a su receptor y no interactúe adecuadamente. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todos estos detalles. Acá tenemos 3 ejemplos de la conversión de tiroxina en triodotironina a los tejidos periféricos. El rol, la deshidrasa 5' tipo 1, la 5' tipo 2 y la tipo 3 5', que es la que inactiva fundamentalmente. Ejemplo, un paciente entra a la internación. ¿Ustedes les medirían T3 por esas cosas? Si le dicen, el paciente está medio bradicárdico, bradicárdico, miren T3. No. ¿Por qué no te gustaría? Claramente que sí. La T3 es una hormona que no sirve para el seguimiento del paciente ambulatorio y que menos aún sirve para el paciente internado. Porque el paciente internado, por un mecanismo de protección, va a ser activar a la última de las deshidratinasas para formar T3 reversa y hacer que ese organismo que esté injuriado por distintos motivos que lo llevaron a la internación no tenga una sumatoria de efectos de mucho metabolismo por parte de la T3. Por lo tanto, el paciente que se interna tiene un síndrome de T3 baja, habitualmente. Entonces, es una mala hormona como para medir en un paciente internado. ¿Se entendió? Salvo, excepción hecha está, que uno suponga que tiene una alteración selectiva en la tiroides que produce T3. Pues lo vemos. ¿Sí? La transportadora, otra vez hago hincapié en eso. Recuerde que las transportadoras pueden tener influencias de los fármacos que la pueden elevar o que la pueden disminuir y darme, si pido valores totales, cosas que no son subrepticiamente erróneas. Por eso tengo que pedir la fracción libre siempre, porque me desligo de la posibilidad de las transportadoras, de leerlas. Y los receptores de las hormonas tiroideas como la alfa-1, la beta-1, la beta-2, que son subgrupos de receptores que tienen también mucha acción. Esta me parece una determinación y yo le puse manitos que aplauden porque me parece muy clara y muy buena de tener en cuenta. El paradigma actual evolucionó a que las señales locales de las hormonas tiroideas pueden modificarse independientemente del nivel de las hormonas tiroideas séricas medibles. Tanto las deshidratinasas, de las que hablamos antes, como las transportadoras, gobiernan el estado tiroideo a nivel local. Por lo tanto, cambios en estos productos pueden afectar el estado tiroideo en un tejido en forma independiente. Es decir, yo mido las hormonas tiroideas periféricas y por ahí eso no es la expresión de lo que está pasando en el tejido. ¿Se entiende? Muchas veces tenemos pacientes que estamos cubriendo con hormona tiroidea y tienen una TSH que no se acomoda a las dosis que le estoy dando. Entonces podemos pensar que en la hipófisis la desiodinasa encargada de producir T4-T3 no está de la actividad clara y está produciendo un defecto que no es que yo tenga que sumar más hormona tiroidea, sino que simplemente es un evento que tengo que reconocer. Y con esto digo, la gente del laboratorio me pega un palazo cada vez que lo digo, que no siempre la determinación de un estatus determinado está reflejando lo que pasa en el tejido. Y yo puedo tener una chica que me consulta por hipertricosis, que es el aumento de vello, o hiperandrogenismo, y yo le hago determinadas las hormonas androgénicas. Y todas las hormonas androgénicas que mido en la circulación en el momento en que hace la extracción, que es un momento único del día, pueden estar bien. Y yo no puedo descartar que esas hormonas en ese nivel, cuando llegan al tejido folículo pilosebáceo, estén produciendo un estímulo determinado, que hacen que la chica tenga hipertricosis e hirsutismo a pesar de tener hormonas periféricas que estoy midiendo normales. ¿Se entiende esto? Esto me parece clave y por eso le puse aplausos. Esta definición me parece importantísima. Drogas, decías vos. Y acá tenemos una cosa que es meternos en un amor que tiene el cardiólogo con la amiodarona. Aman a la amiodarona.
son amantes de la amiodarona, se casan con la amiodarona. Pero está bien, porque los sistemas de arritmias, todos casi responden a la amiodarona eficazmente. Entonces, las cosas supraventriculares, las ventriculares, arritmias, muchas veces son producto terapéuticamente modificable con la amiodarona. ¿Pero qué tenemos con la amiodarona? Un alto contenido en yodo, tiene un altísimo contenido en yodo. Tiene una vida media que es prolongadísima, por lo tanto tiene vida media que es prolongada porque se deposita. Si hay un paciente que tiene una susceptibilidad subyacente antes de la toma, puede ponerla de manifiesto con la toma. Entonces puede precipitar una hiperfunción, que es la inducida por yodo, mecanismo Yod-Basedow, que no es mecanismo Graves-Basedow, que es la enfermedad, que es el hipertiroidismo inducido por yodo, o provocar un efecto tóxico directo, es decir, la molécula directamente tiene acción y depresiona la función. Esta segunda va a responder mejor a los antiinflamatorios tipo corticoides que la otra, que va a ser cubierta por allí, si se necesita, con hormona de reemplazo o con antitiroideos. Y también puede generar el efecto contrario al Yod-Basedow, que es el Wolff-Chaikoff, que es el hipotiroidismo inducido por yodo. Entonces, miren, y te contesto la primera pregunta que me hiciste sobre qué fármacos. Importante. Por eso pregunten, porque el paciente de tercera edad, muchos tienen un porcentaje de tratamiento con atlancil, ¿sí? Y eso puede generarnos dificultades en la interpretación y dificultades en la clínica de la comorbilidad. Tener en cuenta otros medicamentos. El litio se usa, ustedes saben que el litio se usa para los síndromes maníaco-depresivos o para los estados que actualmente se llaman bipolares. Y el litio es una de las medicaciones que se toma. Y siempre hay que medir litio para no pasarnos de la dosis. Pero el litio tiene una acción vociógena porque se mete en la vinculación de la interacción entre TSH y receptor y a veces produce efectos vociosos. Entonces el litio tengámoslo en cuenta. Los corticoides. ¿Dónde vieron que no se toman corticoides? El paciente llega a la guardia con una epicondilitis, corticoides. El paciente tiene una artritis porque le duele la mano, corticoides. El paciente tiene una alergia determinada, corticoides. El corticoides, ¿a quién le hace mal? Al Cushing. Pero no le hace mal a nada otro, porque en todos lo utilizamos como primera barrera de auxilio ante un evento determinado, y más en las guardias. ¿Sí? Y recuerden siempre que si yo doy 0,5 miligramos de dexametasona, estoy dando la dosis fisiológica de corticoides de producción. Porque 0,5 de dexametasona son 30 de hidrotisona. Y 4,5 de prednisona son 30 de hidrotisona. Por lo tanto, cuando yo tomo miligramo, kilo, peso de corticoides, imaginen el revuelo que hago en el sistema. ¿Se entiende esto? La estrogenoterapia. Pacientes que toman anticonceptivos porque necesitan para regulación o para protección tomarlos, y resulta que el estrógeno tiene una inducción sobre la hormona de transporte, eleva esa hormona de transporte y las hormonas totales tiroideas pueden dar altas. Por lo tanto, nunca en una paciente que toma anticonceptivos o que está embarazada hay que pedir valores de T4 total o de T3 total por este fenómeno. Y esto es bastante frecuente que vengan a la... me llama el ginecólogo, envía al ginecólogo por este motivo. Y uno lo explica claramente por ese motivo. Siempre la fracción libre, entonces. E inductores enzimáticos como hay, como ustedes saben que la rifampicina lo es, como saben que determinados medicamentos psiquiátricos también lo son. Inductores enzimáticos que activan el metabolismo de determinado producto. Y nos pueden hacer errar en la lectura de una hormona determinada en un momento determinado. Esto es otro tema. Yo les decía, tiroides que engorda,
Por lo tanto, si la tiroides engorda, ¿por qué no tomo tiroides? Adelgazo. Es una lectura rápida, ¿no? Entonces, siempre esto tiene que ser enumerado como tirotoxicosis facticia, que puede ser que un paciente sustituido tenga un error en la toma o tome más dosis de la que necesita. Y por lo tanto puede ser que tenga una TSH muy bloqueada y uno piense que está en hipertiroidismo, que por ahí tiene expresión clínica. Pero es porque está tomando más o está tomando por error lo que no le indican. Y la segunda opción es que ese paciente esté tomando tiroides porque quiere adelgazar. Porque le dijeron que la tiroides adelgaza. Entonces, van al homeopático, pseudo homeopático, que tratan la obesidad y le dan un componente de mezcla de cosas que tiene que ir a comprar a una farmacia determinada que le debe dar retorno al médico que envía. En esa mezcolanza de productos van a ver que está la triotironina por ahí, la tiroglobulina por ahí, o el ácido trioacético por ahí. Entonces, tengamos en cuenta ese detalle también. Y como apostillas, una variante de hipertiroidismo que tenemos que tener en cuenta, que es la que es llamada hipopotasémica. Prevalece en hombres orientales y está desencadenada por alta ingesta de hidratos de carbono. ¿Qué es lo que sucede? El paciente está hipertiroideo, desayuna con hidratos de carbono, las hormonas tiroideas precipitan el ingreso del hidrato de carbono conjuntamente con el potasio en la célula y el paciente hace una parálisis periódica por hipopotasemia. Se da en determinada clase de raza, que son los orientales, y hombres, esto es frecuente. Pero esto es raro, doctor, no. En mi carrera, 5 vi. ¿Sí? 5 pacientes que tenían esto, y los 5 eran de descendencia oriental. Hay que tenerlo en cuenta. Autoinmunidad, entonces, el TRAP, que es la inmunoglobulina estimulante por interacción con el receptor para provocar hiperfunción tiroidea. El anticuerpo antiperoxidasa, que es el que más frecuentemente se ve en la tiroiditis de Hashimoto, pero también se puede ver en la enfermedad de Graves, porque son a veces eventos temporales de una misma afección, la autoinmune. Y los anticuerpos antitiroglobulina, que son inespecíficos. No son de importancia como para pedirlos. ¿Por qué? Porque pueden dar positivos. ¿Y por qué pueden dar positivos? Porque la tiroglobulina difunde de la tiroides a la circulación. Y el sistema puede generar anticuerpos. En cambio, la peroxidasa está intratiroidea. Es una enzima que está a cargo de toda la organificación. Y si tiene alteraciones en ese momento, decimos que es mucho más específica. Los bóceos multinodulares. Más o menos estas son frecuencias. 6 a 4% a 10 en mujeres, 1.5 a 2 en hombres. Primera conclusión, las endocrinopatías en general son mucho más frecuentes en el sexo femenino. Formaciones nodulares que pueden ser quísticas, que pueden tener áreas hemorrágicas y que pueden tener calcificaciones. Un paciente con bóceo multinodular, a grandes rasgos, puede preguntar o llegar a la consulta porque tiene molestias en el cuello, en un 61% de las veces es así, porque tiene dificultades estéticas, no quiere tener ese crecimiento en ese lugar, o porque tiene disnea, ya con un bóceo multinodular que da alteraciones mucho más groseras desde el punto de vista de los elementos regionales anatómicos. Y puede pasar de las variantes subclínicas hasta las variantes eminentemente clínicas. Y ahí tiene mucha utilidad algo que no utilizamos con frecuencia en primera vez, que es el centellograma. ¿Sí? Entonces, el bóceo multinodular puede ser una causa no autoinmune de lo que habíamos hablado como etiología. Dentro de la nodularidad tiroidea, el adenoma tóxico, o llamado enfermedad de Plummer, que ustedes la van a ver mucho en los libros de texto,
con la particularidad de ser variantes uninodulares, un solo nódulo, o variantes multinodulares con un nódulo satélite gobernante de esa multinodularidad. Entonces podemos hablar de Plummer uninodular o Plummer multinodular. Pueden cursar con hipertiroidismo, son poco frecuentes, un 5%, pueden variantes clínicas o subclínicas y generalmente se dan por polimorfismos del receptor de TSH. El tratamiento para estos siempre va a ser quirúrgico o con yodo, no fármacos. Por la autonomía no la calmamos con el antisol con propiltiazilo. Tenemos que ir directamente al nódulo. Y ahí tienen algunas figuritas donde, por ejemplo, en la derecha ven el adenoma tóxico con una hipercaptación y un bloqueo prácticamente de toda la otra glándula. Y tenemos un nódulo verdaderamente autónomo. Esta es otra variante que tenemos que tener muy en cuenta. La tiroiditis subaguda o granulomatosa. 4 por 9 casos por 100.000. ¿Es importante tenerla en cuenta? Sí, porque es una de las causas de dolor tiroideo o dolor cervical de origen tiroideo. ¿Sí? La tríada es dolor cervical, una eritrosedimentación absolutamente acelerada, en el marco incluso de un hipertiroidismo transitorio, y una captación que está absolutamente bloqueada porque los virus están rompiendo las estructuras tiroides por acantonamiento y no permiten hacer una toma del yodo, por lo tanto la captación es bloqueada. El tratamiento es con analgésicos y con corticoides. En mi experiencia siempre usé analgésicos, no usé los corticoides, no los necesité usar, pero están citados. Con ibuprofeno, las variantes que ustedes conocen de antiinflamatorios no esteroides, manejamos la situación. Esta es una entidad que tenemos que tener en cuenta. Paciente que viene con dolor de cuello, con una posibilidad clínica de manifestaciones compatibles con un hipertiroidismo, por ejemplo, tienen que ser evaluados en ese contexto, tienen que ser examinados en ese contexto y saber que tienen como antecedente una infección de vía aérea o de garganta previa. ¿Qué son las variantes subclínicas de cualquier disfunción tiroidea? ¿La definen ustedes? Alteraciones del laboratorio, Es una de las preguntas y las respuestas que son válidas. Pero te falta completar con que son variantes de TSH, en más o en menos, con hormonas tiroideas periféricas normales. Esas son las variantes subclínicas. Puede ser un hipotiroidismo porque tiene aumento de TSH, un hipertiroidismo porque tiene disminución de TSH y las hormonas circulantes periféricas son normales. Esa es la definición y tener en cuenta siempre, porque acá viene el gran treat or not treat, tratar o no tratar las variantes subclínicas. Lo que está estipulado, lo que nosotros hacemos es ver que la TSH puede llegar a niveles hasta de 10, teniendo los niveles como tope de 4,5 en el laboratorio. Tener 10 no significa tratar al paciente si las hormonas periféricas están normales, pero tener en cuenta que a partir de 10 lo miramos con otros ojos. Y tenemos que ver todo eso, aspectos cardiovasculares, metabolismo óseo, estado gonadal, aspectos metabólicos y el estado psicoconductual. Todas esas cosas dentro de una variante subclínica tienen que ser elementos a considerar para ver si ese paciente puede estar beneficiado con la probable terapéutica. Hola. Vení, que no, dice que te extrañan. ¿Qué? Dice que te extrañan los chicos. Estoy. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno. Lo tenemos a nuestro director de cátedra, de vuelta con nosotros. Bienvenido. Gracias. Bueno, esta es una foto donde el hombre está muy optimista y la mujer dice, ¿por qué? Pero bueno, es un tema. Esto es importante para tener en cuenta. ¿Y por qué lo digo esto? Porque tenemos muchos pacientes en el hospital de la tercera edad y tenemos que tratar de mirar con mucho detenimiento antes de hacer
elementos de improvisación terapéutica. Y saber que hay cambios en las determinaciones tiroideas que ocurren en la fisiología del envejecimiento, efecto calendario. Que hay que utilizar rangos de referencia diferentes en relación a lo anterior, es decir, una TSH, como decía antes, de 8 en un paciente de 70 años que no tiene ninguna manifestación, es una variante subclínica y hasta respetable que lo haya. Se hizo un trabajo en centenarios japoneses de 100 años, y todos tenían los valores de TSH por encima del rango de referencia. Quiere decir que hay una tendencia que con el pasaje de los años, los valores no deben ser estrictamente tomados, ¿sí? Se evitan clasificaciones erróneas, las disfunciones manifiestas deben tratarse, si hay manifestación clara, no dudamos en hacerlo. La observación y la espera es una estrategia correcta, vieron ahí está los encima de los 10 que decía antes, y luego descartar otras causas de descenso de TSH, la terapéutica debe considerarse. ¿Cuál puede ser una causa de descenso de la TSH no tiroidea? De lo que dijimos, sale alguna. ¿Qué le preguntarían al paciente? Fármacos. ¿Y cuáles? Bien, ahí salió una voz de... Amiodarona principalmente. Amiodarona puntualmente. ¿Y corticoides no? Sí, también. Exactamente, exactamente. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, por favor. Miren qué útil es la anamnesis. Parece que no le dejamos... ¿Estuvieron en el Ateneo el viernes? ¿Lo escucharon? ¿Escucharon ese Ateneo? Bueno, yo estaba enojado, ¿no? ¿Se notó? Bueno, se notó porque estuvimos hablando teóricamente de un paciente que no vimos. Y yo lo primero que dije es, cuando yo voy a dar una clase, lo primero que digo es, no hablemos de un paciente teórico, hablemos de un paciente que lo vemos, que lo esenciamos. Todos hablaron, salvo el oncólogo y un clínico que lo vio una vez, todos hablaron de ese paciente. Nosotros en lo que nos metimos a hablar de la gran Robert, todo era líder. Y cuando yo decía, este paciente tiene una hipofisitis porque estoy viendo el laboratorio, y como dije en el Ateneo, rascamos de la alcancía de las últimas monedas para poder hacerlo y presentarlo en una etapa en que el hospital están las vaivenes de todo, muy dificultosas. Greenberg con buen criterio dice, no, vamos a ver el vaso lleno. Escucha. Bueno, pero ese paciente era un paciente que teorizamos y no lo vimos, ¿está bien? Pero que el laboratorio nos dio mucha pauta. Bien. Entonces, disfunción tiroidea en el mayor. ¿Qué tomamos en cuenta? Si es un hipertiroidismo, lo llamamos apático, lo van a ver así. Es un paciente que tiene piel caliente, que puede tener arritmia cardíaca, de las cuales la más frecuente es la fibrilación, que tiene un catalelismo muscular clásico, que es bien hipotrófico en la zona de los arcos cigomáticos, que tiene una semiología dermatológica muy característica, neurológica también, con los reflejos a los cuales tenemos que recurrir, y lo oftalmológico con la mirada clarísima que le dije antes, mirada fija con retracción del párpado superior que no existe como tal, está muy marcada. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas tienen una acción sobre el sistema simpático y el músculo de Müller, que es un músculo accesorio al elevador del párpado, está en contracción. Por lo tanto, el paciente tiene retracción del párpado superior. El hipotiroidismo, en el mayor, prevalecen los cambios psiquiátricos, son cambios conductuales que tenemos que tener en cuenta. El extremo, como dijimos, el coma mixedematoso. Semiología dermatológica, la voz gruesa, por infiltrado de las cuerdas vocales y hacen voz gruesa. Infiltración del tejido blando, el mioedema y los reflejos. Siempre el mioedema tomarlo, no te hago en el brazo que tenés dañado, pero siempre tomar el reflejo del mioedema, que se hace así, ¡tac!, en el bíceps, ¿sí? Y los reflejos, el mejor el aquiliano. Poner al paciente arrodillado, que es lo mejor, porque acostado es bastante difícil tomar, y es un reflejo que desde lo clínico nos da un valor de importancia clarísimo. El mixedema es inespecífico,
Pero si yo tengo un contexto de un paciente que tiene una morbilidad, que yo veo que tiene una conductualidad determinada, está lento, puede tener cierto agotamiento, y de repente le encuentro en el mioedema y tiene una voz media cavernosa, y bueno, el mioedema tiene mucha importancia. ¿Por qué digo eso? Y está bien tu pregunta. Porque el mioedema puede aparecer en circunstancias no del hipotiroidismo. En un paciente debilitado, hipoproteico, yo le hago el mioedema y lo tengo, seguro. Paciente flaquito y tengo el bíceps ahí, hago el pellizcón y lo tengo. Y eso no son hipotiroides. Pero en el contexto de las cosas que estamos viendo, si además le sumamos el mioedema como elemento clínico a hacer, me parece interesante. ¿Sentís? No sé, yo hablo, sí, me voy, pero no escuchan los otros. Sentís y ves la montañita. Después por ahí tomo el bracito de ella y lo hago. Para ver si lo podemos ver. ¿Estás hipotiroidea? Bueno, pero tratada. Bien. Siempre tenemos algún caso de hipotiroidismo. Ahora vamos a hacer un par de preguntas a ella. ¿Qué le preguntarían? Te va a contestar que está tomando levotiroxina porque creo que está cubierta, pero le preguntaría fármacos. ¿Cuáles otros le preguntaría? ¿Quién fue ella? Dale. Perdón. Antecedentes familiares de hipotiroidismo. Hola, ¿se escucha? Hola. No. Dale. Bueno, preguntaría fármacos. ¿Qué fármacos? Glucocorticoides, tal vez por Bien. por alguna manifestación. No. O más fácil, ¿tomás algún fármaco? Dijo que no. Bien. ¿Qué preguntas le harías desde el punto de vista de visualizar si ella tomando la levotiroxina que dice tomar está en condiciones clínicas de tiroidismo? ¿Cómo? Ella está tomando levotiroxina. Sí. Porque tiene un hipotiroidismo. Vos la recibís en el consultorio. Le podés pedir un laboratorio después de preguntar cosas. ¿Qué cosas le preguntarías para tratar de ver si la cobertura con levotiroxina es adecuada? ¿Hace cuánto lo toma? ¿Hace cuánto lo tomás? Desde el 2014. Sí, se hizo algunos estudios, ya que pasó tanto tiempo. ¿Cada cuánto? Me han hecho ecografías, tengo unos nodulitos chiquitos que me dijeron que no tengo que dar importancia, y después fue aumentando progresivamente la dosis porque se hacía insuficiente. Clínicamente o por laboratorio no era suficiente la dosis. Las dos, o sea, tenía manifestaciones clínicas, estaba cansada, se me caía el pelo, no podía dormir. ¿Qué más? Tenía sueño todo el día y en el laboratorio la TSH daba aumentada. Y en su momento cuando la tomabas, ¿a qué hora de la mañana la tomabas? ¿Y a qué hora desayunabas? ¿Y qué desayunabas? Todas las mañanas a las 7 de la mañana tenía puesta la alarma, y desayunaba, depende del día, los días de semana alrededor de las 8, trataba de evitar las fibras para no alterar su absorción. Y después, sí, por ahí a media mañana, cuando ya había pasado el tiempo prudencial, ahí comí un poco de fibra, pero los fines de semana, como por ahí podía dormir más, tiraba por ahí ya el almuerzo, entonces como ya había pasado el tiempo de absorción, comía lo que quería. Y si bien dijiste que no tomabas fármacos anticonceptivos, hormonales, ¿tomabas? Sí, en un momento tomé, pero ya había empezado con la levotiroxina antes. ¿Y lo ajustaron? ¿Cómo? ¿Lo ajustaron? No hubo necesidad. De tu pregunta y de la respuesta hago una acotación importante. En la revista Thyroid, hará 5 años, salió el tema de la absorción de la hormona tiroidea y los diferentes cosas que podían interceder en la absorción. Se hicieron estudios variadísimos, con jugo de naranja, sin jugo de naranja, con jugo de limón, sin jugo de limón, bueno. Lo que yo siempre dije como conclusión es que si yo no tengo fenómenos de absorción, si no los tengo,
Yo puedo pasar 40 minutos entre la toma y cualquier cosa que desayune. Y te digo más, desayuna alquitrán. Porque no va a tener incidencia. Okay. El fenómeno de la absorción es el fenómeno de los pacientes que tienen fenómenos de absorción alterada. En esos hay que tener cuidado. Pero en los pacientes que habitualmente no tienen fenómenos de absorción, no los asustemos con que no coman salvado, no coman esto, no tomen jugo. No, váyanse al carajo. Perdónenme. Perdónenme, porque a veces me pongo enojado. Pero pueden tomar, y en voz te lo digo, podés tomar tranquilamente. Gracias, doctor. Lo haré a partir de ahora. Bueno, sí, porque si no estamos como perseguidos. ¿Qué pasará con el salvado? Bueno. Porque el paciente generalmente tiene elementos clínicicos como distensión abdominal y demás que los ponen en materia, y porque hay algunos determinados alimentos, por ejemplo los lácteos, en donde se ve intolerancia a la lactosa. Y tan es importante que los excipientes que vienen en la hormona tiroidea, Glaxo y Montpellier tienen distintos. Y Montpellier dice, vamos a usarlo para los celíacos. ¿Por qué? Porque los celíacos tienen fenómenos de absorción inadecuados. Entonces ahí lo hacemos con un excipiente que no tenga dificultades para ese paciente. Pero es siempre elemento clínico. Pero yo lo que quiero decirle es que ella no se esclavice en la toma de medicación, porque si tiene 40 minutos de pase, la hormona pasó a la sangre. Bueno, esta es una circunstancia especial, que es el paciente embarazado o la paciente que busca embarazo. Es una excepción que donde te pones un poquito más firme con los valores de TSH, anticuerpos, etcétera, porque esos casos pueden ser un poquito más difíciles de manejo. En grandes números, digamos que la incidencia de la afección tiroidea sobre el embarazo no alteró mucho las cosas. No hay estadísticas significativas de que los pacientes con subclínicos no tratados de los pacientes tratados hayan cambiado radicalmente la evolución. Pero se sugiere que en un paciente que tiene autoinmunidad positiva y una TSH que tiende a superar o acercarse a los límites superiores, pueda tener una corrección durante los 9 meses del embarazo con la hormona tiroidea, que no quiere decir que siga después. ¿Está bien? Tratar y evaluar en forma periódica. De estas consultas estamos llenos, de que vengan pacientes en estas condiciones. Y esto es lo que les doy de toda la experiencia que he recogido al respecto. Y luego del parto, ¿qué es esto? ¿Seguir o no? Después lo vemos. Tratamiento para el hipotiroidismo. ¿Digan TSH? No, ¿para qué? Si tengo hipotiroidismo primario, ¿para qué voy a TSH? ¿No? ¿T3? Bien. ¿Y T4? La elección es la T4. Pero ojo, por lo que le decía antes, muchos pacientes tienen valores de laboratorio que son de una magnitud con referencia clínica que es distinta. Entonces, en algunas oportunidades tenemos que hacer un mix, que la industria lo tenía antes, que era dar T4 y T3 combinadas, para hacer un mejor registro y valor. Porque quizás ese paciente que recibe no tiene la iodinación bien aceitada para tener los niveles de T3 en los tejidos apropiados. Entonces, no es descabellado dar T3 en determinadas circunstancias, pero el tratamiento universal es con T4, porque van a hacer que la misma de iodinación la haga el sistema. Por eso también el combinado. Antes se hacía. En el hipertiroidismo, ¿qué elegimos? El yodo. ¿Cirugía? ¿Algo más? Yodo. ¿Y los fármacos? Bueno, ¿en qué orden harían las cosas? Vamos a pensar un poquito. Entonces, ¿qué es lo menos invasivo según tu criterio? Los fármacos. Entonces, en nuestro país, lo primero que recurrimos es al fármaco. En Europa y en algunos lugares de Estados Unidos, el primer tratamiento es el yodo.
¿Cuáles son los pros y los contras de una cosa y la otra? Bueno, yo del yodo y sé que el paciente puede tener con el tiempo un hipotiroidismo residual provocado, de montar la levotiroxina siempre. Con el fármaco puedo tener la, entre comillas, suerte de ponerlo en equilibrio y quizás no llevarlo a un hipotiroidismo. Y la cirugía la dejo reservada para los grandes bocios, para donde sé que el fármaco no va a actuar y que el yodo tengo que dar una dosis muy alta como para hacer una alteración morfológica que sea buena para mi sistema terapéutico. Por lo tanto, diría cirugía para los grandes bocios, yodo discutible con hormona tiroidea, con antitiroideos, ¿en qué grado yo lo hago? ¿Qué hacemos nosotros siempre? Primero damos danantisol. El danantisol es la droga que utilizamos. Danantisol o metilmercaptoimidazol. Viene en dosis de 5 y de 20 miligramos. La dosis de ataque en un paciente hipertiroideo son 40 miligramos. Y vemos cómo evoluciona. ¿Sí? ¿Qué tenemos que decirle al paciente antes de que tome danantisol? Cualquier situación que el paciente presente dolor de garganta o fiebre, suspensión inmediata. Porque son dos efectos colaterales raros, pero que si lo están poniendo en una idiosincrasia farmacológica, porque tienen hiperreactividad contraproducente al fármaco. Ahí tenemos que ver si lo cambiamos al propiltiuracilo, que no está acá, y lo tenemos que importar de Uruguay, que sí está, o de otro lugar, o si pasamos directamente al yodo. ¿Está? La solución del Lugol, que está ahí puesta, es para preparar un paciente que está hipertiroideo, que lo voy a operar, y que le doy solución del Lugol para ponerlo en estado de eutiroidismo mayor para que no haga una crisis tirotóxica dentro del acto quirúrgico. Y el hipodato son sustancias que se han utilizado mucho en las crisis tirotóxicas, que es el grado extremo símil al coma mixedematoso del hipotiroidismo, las crisis tirotóxicas en el hipertiroidismo. El hipodato se puede dar en esas circunstancias. Es producir hipotiroidismo, potenciar un Kwashiorkov, como dijimos antes, por medio del yodo. Y siempre tener en cuenta el beta bloqueo. ¿Sí? El beta bloqueo lo utilizamos para frenar toda la parte adrenérgica. Por lo tanto, sabemos que uno de los más utilizados es el propanolol. Pero el propanolol tiene una vida media corta, por lo tanto hay que darlo cada 6 horas. ¿Por qué? Porque tiene el efecto adicional de inhibir la conversión de T4 a T3. Como es cada 6 horas, yo lo que tiendo a hacer es dar atenolol. Porque es un beta bloqueante de acción más larga, de vida media, y lo puedo dar en 2 tomas. ¿Está bien? ¿Y en qué circunstancias se hace beta bloqueante? En los pacientes, el paciente lo que más tiene el hipertiroideo es la taquicardia, la frecuencia cardíaca alta y el temblor. Por lo tanto, el beta bloqueante... En un hipertiroideo que es extremo, entonces. No extremo. Un paciente puede estar con temblor, es un temblor fino, miren, ¿sí? Puede estar con taquicardia, y eso lo tengo que frenar, además del medicamento antitiroideo, con beta bloqueantes. ¿Sí? Porque me ayudan, son como complementarios. Entonces tenemos las variantes del hipertiroidismo, las variantes de disfunciones tiroideas, las más frecuentes son, las variantes de disfunción tiroidea, las más frecuentes. Las autoinmunes, lejos. Y después tuvimos las variantes que vimos como característica alternativa y que siempre tenemos que tener en cuenta. Los bocios multinodulares, la enfermedad secundaria a la enfermedad viral que les hablé, el Plummer en sus variantes unio multinodulares
Y también les dije de la amiodarona, todas las consecuencias que la amiodarona puede producir. Y la tirotoxicosis familiar hipopotasémica, donde el doctor compartimos a algún paciente que estaba en esa situación. Un paciente que fue a diálisis, no se podía levantar, tenía fuerza muscular perdida, potasio bajo, en la anamnesis apareció que también tenía particularidades de hiperfunción. Y el tratamiento de la hiperfunción corrigió el tema. Bueno. Doc, ¿puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. ¿Siempre se prefiere el metimazol con respecto al yodo? Porque yo me acuerdo hace varios años, a mi hermano lo trataron por hipertiroidismo y en su momento le habían dado yodo, después está bien, quedó como efecto adverso y quedó hipotiroideo y terminó con tiroxina. Sí. Pero digamos, ¿siempre se prefiere en primer término el metimazol que el yodo o hay algún caso donde se arranque con yodo? No, te contesto, Sebastián, en mi forma particular de mirada general. Elijo el fármaco por todas las consecuencias que el yodo puede provocar como hipotiroidismo residual. Pero no estoy en desacuerdo en que por ahí el primer tratamiento sea elegido el yodo. Por ahí te dije que en algunas regiones de Estados Unidos y en Europa usan el yodo como primera alternativa. Claro, sí. Claro, por eso pensaba más que nada por el hecho de que quede hipotiroideo, por ahí hoy en día, digamos, el tratamiento sea más conservador, por ahí arrancar con fármaco antitiroideo en vez de con yodo, por eso, pero... Sí, yo uso el fármaco precisamente con ese sentido, con esa orientación que vos planteás. Tratar de evitar que el paciente monte en un hipotiroidismo residual post-tratamiento y que esté montado en levotiroxina de por vida. Claro, está bien, gracias. Bueno, ¿Juanita está por ahí escuchando? No, Juanita se quedó dormida. Juanita era la que iba a ser secretaria mía, me prometió eso, o sea que me engañó, te usó a vos como elemento de secretariado. Bueno, en la segunda hora, a las 11 menos cuarto, 11, no sé, ¿a qué hora tiene? ¿A qué hora? 11 y cuarto. Bueno, 11 y cuarto arrancamos con toda la parte nodular de tiroides, que es una cosa que quiero también demostrarles. ¿Está bien? Muchas gracias. Gracias.